¿Qué tal, amigo de todo derecho? Les habla Jesús Manuel López Marroquín en un nuevo tema, hablando ahora de cárceles y presidios. Lecumberri, el Palacio Negro. Dentro del argot penitenciario se dice que la cárcel es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Principio coloquial que se ha aplicado de manera casi religiosa durante la historia del México negro. Aquí historia siniestra y tétrica del México criminal. La cárcel de Lecumberri fue uno de los centros penitenciarios más emblemáticos del sistema penal inquisitivo mexicano. Nace como proyecto carcelario a finales del siglo XIX como una necesidad social por el crecimiento urbano de la Ciudad de México, pero sobre todo ante lo tétrico y obsoleto de la tenebrosa cárcel de Belén, la cual funcionó como centro carcelario del año 1863 al año 1963. No se podría esperar más. México necesitaba entrar a la modernidad y estar ad hoc con la nueva tendencia de la criminología, la cual nacía a finales del siglo XIX. Los nuevos tiempos exigían la readaptación social del delincuente y en el régimen porfirista se ordenó la edificación de esta magna obra. Desde 1881 se hablaba de la creación del proyecto para una nueva penitenciaría en la Ciudad de México. Se creó una comisión respaldada por el secretario de Gobernación Díez Gutiérrez y encabezada por Antonio Rivas Mercado, quien tenía el encargo de valorar para el proyecto los terrenos cercanos a la infuncional cárcel de Belén. Lecumberri, cuya etimología proviene de la lengua vasca y significa lugar nuevo y bueno, se visionaba como una cárcel redentora, humana y de vanguardia, que rehabilitaría al preso en su totalidad, tratando de conducirlo por el camino del bien, lo cual nunca se pensó que era un ícono de crueldad, violatorio de derechos humanos y mucho menos como una universidad del crimen, misma que fue patente durante su historia efectiva de 76 años. Y así fue. Durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, se ordenó su diseño arquitectónico a los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana. Su construcción inició el 9 de mayo de 1885 y es cimentada en los pantanosos terrenos de San Lázaro, dentro de 32.700 metros cuadrados, erogando el Estado mexicano la cantidad de 2.396.914 pesos valuados a esa época. Después de 15 años de arduos trabajos de construcción, el día 29 de septiembre de 1900 a las 9 horas, parió por primera vez la Leona, es decir, fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz y considerado en su momento el centro penitenciario más moderno de América Latina. Este monstruo penitenciario se construyó pensando en una cárcel mixta, donde habitaría tanto hombres como mujeres. En un principio sirvió para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 40 menores de 18 años. El padre de los primeros cachorros leones fue el licenciado Miguel Macedo, quien fungió como director del histórico penal. La edificación pagnótica dejaba atrás el viejo sistema penitenciario de las cárceles de La Acordada y Belén, que se volvieron inoperantes e insuficientes, por lo que el hacinamiento de los presos se observaba fácilmente ante el crecimiento de la zona urbana de la Ciudad de México. En las celdas llegaban a convivir hasta 20 presos en un espacio no mayor de 16 metros cuadrados. De ahí surge el mote de vampiros, ya que al dormir hacinados al interior de la celda lo hacían de una manera vertical y sostenidos de una cuerda amarrada a su cuerpo y colgando de la pared. La vigilancia del penal se erigía en una torre de 35 metros de altura, cuya vista se extendía a la observación de todo el penal. El modelo Bettman, en su arquitectura, plasmaba una penitenciaría cerrada, con una torre de vigilancia y el centro controlado por solo 3 celadores, lo cual permitía observar a los prisioneros sin que estos se percataran de que eran vigilados constantemente. Las crujías o dormitorios eran cambiadas de ocupantes de manera constante. Aún así, eso no evitaba el hacinamiento de los internos. Durante la historia de la penitenciaría, las crujías varían de número del 11 al 13. Originalmente se constituían de la siguiente manera: crujía A, reincidentes de robo; en la crujía B, diferentes delitos, agitadores, y en el año de 1970 a 1976, delincuentes sexuales; crujía C, agitadores, estudiantes y delitos sexuales; crujía D, homicidio y demás delitos de sangre; crujía E, asalto y robo en primer grado; crujía F, delitos contra la salud; crujía G, obreros, trabajadores y diferentes delitos;
Crujía H. En esta crujía se encontraban los inculpados sujetos a prisión preventiva, donde esperaban si se les dictaba un auto de formal prisión o quedaban en libertad. En sección H se encontraban los privilegiados, o también denominados por el caló penitenciario como cacarizos, es decir, internos comisionados, distinguidos o especiales. En la crujía J había homosexuales o delincuentes sexuales, de ahí el origen etimológico de la palabra joto. En la crujía L, el pabellón de mujeres, y hasta 1954 posteriormente se acudían a los fraudeadores. En esta crujía estaba preso el gran compositor mexicano Chava Flores durante 3 años, acusado de fraude por su compadre. Esta acusación se originó debido a que él dispuso de 3,000 pesos que no eran suyos. En la crujía M y N había cabida para los agitadores, y después se incluyeron las crujías O, Poniente, y O, Oriente, en donde se alojaban activistas o terroristas y extranjeros por delitos contra la salud. Los presos sufrían del carcelazo habitual, psicosis carcelaria, en donde se observaba la apatía general, agitación fonética y violencia generalizada, y por supuesto drogadicción. Esta se hacía más grande durante los días festivos o tradicionales de nuestro país, como lo es el 10 de mayo y las fechas decembrinas, que es cuando el recluso se encuentra ausente de sus seres queridos y sufre más de esta psicosis carcelaria, al grado tal de que en Lecumberri se hicieron famosos los colgados, personas que se suicidaban al no poder aguantar el ritmo de vida que se llevaba a cabo en la prisión, y otros que eran asesinados por los pagadores, haciendo creer que en las muertes se derivaban de un simple suicidio. Por otra parte, la mayoría de los reclusos degustaban del rancho, que era la comida habitual de los presos, que consistía en frijol con hueso, atole blanco y una telera o bolillo, la cual se proporcionaba al preso 2 veces al día, cual si fuera un simple perro o animal domesticado por el sistema penal mexicano. El hijo de Francia era vigilado por los monos, así eran llamados por los presos los celadores del penal. Si eres un recurso... El hijo de Francia era vigilado por los monos, así eran llamados los presos los celadores del penal. Si eras un recluso trabajador, hacían la fajina, que era el trabajo habitual entre ellos, la cual consistía prácticamente en la talacha o aseo de las crujías. Con los ingresos obtenidos, que eran muy austeros, los fajineros tenían acceso a modestos bienes que servían para su sobrevivencia dentro del penal. La otra cara de la moneda eran los cacarizos, reclusos influyentes de la corrupción penitenciaria, que se les permitía tener ciertas comodidades en las celdas, consumir libremente drogas, visita de damas de compañía o caballeros para satisfacer sus instintos sexuales, lógicamente reprimidos por la reclusión. Tenían acceso a la comida distinguida y no al rancho, ya que pagaban para no realizar la fajina como el recluso común. Los presos eran extorsionados tanto por los monos penitenciarios como por los mismos reclusos que compurgaban condenas mayores a los 20 años de prisión, ya que estos presos, al ser carne de presidio, ya nada más les importaba mucho menos el respeto a la vida humana. En la crujía D existía un grupo de choque llamado Jóvenes de la Suástica, que extorsionaban a los presos brindándole protección para que no fueran calentados por este mismo grupo, lo cual formaba parte de las tranzas y negocios turbios dentro del penal. Algunos de ellos se convertían en pagadores. Esto significa que eran asesinos a sueldo que por unos cuantos billetes cometían homicidio al interior del centro. Esta es la primera parte del tema Lecumberri. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.